Bueno, según lo que habíamos utilizado la semana pasada, pues era la parte última de trigonometría, las ecuaciones y las identidades y fórmulas que nos iban a servir para ver algunos ejemplos en particular. Vamos a escribir algunos ejemplos donde vamos a poder utilizar esto. Por ejemplo, aquí sea la señal continua dada por la suma de dos señales sinusoidales. Entonces, como habíamos hablado la semana pasada, pues las señales se van a representar de esta manera. Y pues vamos a colocar en este caso seno de 3t más coseno de 2t. Entonces aquí están las dos señales sinoidales. Entonces, para determinarla si es periódica o aperiódica, vamos a plantear la solución de dos maneras. La primera vamos a consistir en usar la parte que habíamos hablado la semana pasada de que x de t es igual a x de t más el periodo. Entonces, esta va a ser la primera que vamos a hacer y la segunda pues va a ser ya utilizando las funciones sinoidales para expresarlo de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso pues es hacer una sustitución. Vamos a colocar seno de 3t más coseno de 2t. ¿Y a qué sería igual esto? Pues utilizando esta parte de que seno de t es igual a seno de t más el periodo, pues lo vamos a utilizar en esta misma manera. Aquí va a ser seno de 3t más el periodo más 3 veces el periodo, perdón. Vamos a ponerle aquí para que vayamos diferenciándolo, periodo 1. Y acá coseno de 2t más 2 veces el periodo 2. Bueno, entonces aquí es donde nosotros vamos a utilizar las identidades o fórmulas trigonométricas. Entonces, si ustedes observan, lo que yo tengo en esta parte es una suma de ángulos. Entonces vamos a utilizar estas ecuaciones donde nosotros miremos una suma de ángulos. Y en esta parte nosotros tenemos la suma de ángulos de seno. Por ejemplo, acá seno de u más b es seno de u por coseno de b más coseno de u por seno de b. Entonces vamos a utilizar esa misma ecuación para poder resolver esta expresión que tenemos acá. Voy a correr esto un poquito más acá porque sí va a ser un poco más largo. Entonces voy a utilizar con color rojo ya que tengo esta expresión acá. Si recordamos era seno del primero por coseno del segundo. Y aquí continuamos con el signo más, coseno del primero por el seno del segundo. Bueno, en este caso, esto sería la suma de ángulos de lo que tenemos aquí representado. Ahora vamos a hacer lo mismo para esta expresión que tenemos acá, solamente que aquí sería cosenos. Utilizaríamos esto, pero en el caso de la suma, nosotros miramos que los dos son cosenos menos y los dos son senos después. Entonces lo que vamos a utilizar acá es, solo voy a volver a correr porque no me va a quedar el espacio para colocar todo. Entonces va a ser más
coseno de 2t por coseno de 2 veces el periodo 2 menos el seno del primero por el seno del segundo. Bueno, entonces, partiendo de esta expresión que tenemos acá, la igualdad se va a cumplir. Entonces, aquí vamos a colocarlo, la igualdad se va a cumplir en este caso cuando coseno de 3 veces el periodo 1 y coseno de 2 veces el periodo 2 sea igual a 1 en ambos casos. Entonces, esa igualdad se va a cumplir cuando estos sean 1. Pero si estos son unos, lo que vamos a tener también es que si estos son unos, entonces el seno de 3t1 va a ser igual a 0. Y también tendríamos que el seno de 2t2 es igual a 0. Entonces lo que nosotros haríamos acá es cancelar esos valores que nos quedarían acá. Vamos a ver, solo vamos a ponerlo acá una vez. Vamos a sustituirlo en la siguiente hoja. Entonces, con lo que estábamos hablando con esta parte, que era lo que nos va a servir a nosotros, es que el coseno de 3 veces el periodo 1 es igual a 1 y el coseno de 2 veces el periodo 2 que va a ser igual a 1. ¿Esto qué nos va a decir? Que esto se va a repetir porque como se va a repetir 2 npi, o sea, este n va a representar que como va a ser una figura sinoidal, eso significa que esto se va a repetir cada 2 veces npi, y lo mismo va a suceder en este caso. 2, solamente que vamos a cambiar el parámetro para que no se mire como que si fuera igual, vamos a poner un m acá. Entonces, si nosotros queremos verlo para n igual a 1 y para m igual a 1, nosotros vamos a tener que el periodo es igual a la hora de despejarlo. Si estamos diciendo que esto es 1, a la hora de despejarlo, el periodo 1 va a ser 2 tercios de pi. Entonces aquí ya tenemos despejado el periodo. Lo mismo va a suceder en el otro. Si yo estoy diciendo que este es 1, entonces me va a quedar 2 veces pi. Y al despejarlo, me va a quedar 2 pi partido 2, que a la hora de simplificarlo, pues me va a quedar pi. Entonces, como se había mencionado en la exposición de la semana pasada, lo que se haría acá es hacer una división de los periodos para poder observar si este es una expresión que va a quedar racional o irracional. Entonces, vamos a hacer una división entre los periodos, que va a ser 2 tercios de pi dividido pi. Y como ustedes pueden observar, esto se cancelaría y nos quedaría 2 tercios de pi. Entonces, si ustedes pueden observar, este resultado es racional. Este resultado es racional, por lo tanto, la señal es periódica. Entonces, si fuera irracional, entonces sería aperiódica, pero como es
racional, pues se utilizaría que la señal sería periódica. Bueno, esto sería la primera forma de resolverlo, o sea, utilizando este tipo de suma de ángulos. Ahora vamos a ver cómo sería para el segundo caso. Para el segundo caso, pues nosotros lo que vamos a utilizar es la siguiente ecuación. Vamos a apuntarlo con color negro. Anotaríamos como la siguiente expresión: x de t es igual a por el coseno de teta de t. Y aquí es donde nosotros utilizaríamos también esta parte, donde diríamos que w es igual a 2 veces el pi partido el periodo que habíamos hablado la semana pasada. También nosotros habíamos dicho que en el caso de esta expresión, pues es lo que nosotros vamos a sustituir en este caso. Vamos a ver, vamos a copiar la señal acá. Vamos a pegarla aquí. Entonces nosotros comenzaríamos con la primera parte, ¿verdad? Al analizar la primera situación, nosotros vamos a tener tenemos que la frecuencia 1 va a ser igual a 2pi partido el periodo. En este caso, el periodo 1. 2pi en este caso, pues es una constante. Y bueno, antes de hacer esto, vamos a encontrar quién es la frecuencia. Si ustedes observan en el caso de acá, vamos a colocarlo, voy a bajarlo un poquito acá. Cuando yo tengo una expresión de seno, el valor que está en esta parte de acá, el que está multiplicando al t, este valor que ustedes observan acá va a ser el que se va a representar como la frecuencia. Por lo tanto, si tengo que la frecuencia 1 es igual a 2pi partido del periodo 1, esto va a ser igualado al número 3, porque ya sabemos de que la frecuencia va a ser este número 3. Entonces nosotros podemos hacer una sustitución y podemos despejar esta ecuación. Entonces, al despejarla, tendríamos que el periodo 1 va a ser igual a 2pi partido 3, que es similar a lo que nos quedó aquí, miren. En este caso, resolviéndolo por la segunda ecuación. Ahora miremos en el caso del segundo. La frecuencia 2 va a ser igual a 2 veces el periodo 1 partido, la frecuencia 2 va a ser igual a 2 veces pi partido el periodo 2. Pero como en este caso estamos señalando la frecuencia en este caso, pues esta sería la 2 y esta sería la 1, la frecuencia sería 2. Entonces podemos hacer nuevamente una sustitución. En lugar de poner W2, vamos a poner 2 es igual a 2pi partido el periodo 2. Y haciendo el despeje, pues nos va a quedar 2pi dividido 2, que lo podemos cancelar, y nos quedaría ya que el periodo 2 es igual a pi. Y ya hacemos exactamente lo que hicimos en el anterior ejemplo. Ya hacemos la relación, en este caso, de los periodos, que va a ser 2pi tercios en el primero y pi en el segundo, que podemos cancelar estos dos, quedándonos como resultado 2 tercios. Entonces aquí nosotros pues estamos señalando de dos maneras que esta expresión es periódica. Entonces nosotros podemos decir que en el caso de acá es periódica porque esta es racional. Vamos a colocarlo aquí.
Ahora, en el caso de que nos quedara un resultado que fuera irracional, pues en este caso ya no sería una expresión periódica, podría ser aperiódica o podría ser cuasiperiódica, que sería otra forma en que podría quedar. Bueno, y quiero que ustedes intenten hacer el siguiente, vamos a unos 5 minutitos, pueden utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, de las dos expresiones, de las dos formas de resolución. Aquí sería seno de 4t más coseno de 2πt. Y les quiero comentar de que el resultado, pues les pediría que lo enviaran a esta parte de aquí. Aquí hay un chat donde pueden mandarme las fotos para poder ir observando los resultados que les quedó. Muy bien, Osman, ¿está bien? Muy bien. Bueno, vamos a resolverla. Como dijimos, podemos utilizar cualquiera de los dos métodos. Entonces, si ustedes observan, pues el método segundo es mucho más sencillo. Entonces, nos vamos a guiar en eso. Entonces, la frecuencia 1 va a ser igual a 2 veces pi partido del periodo 1. En este caso, la primera frecuencia, la frecuencia 1 va a ser 4. Entonces, vamos a colocar el 4 acá y vamos a hacer el despeje. En este caso, el periodo 1, al despejarlo, vamos a ver. Y no se mira. No sé si hay alguien más que no mira, yo estoy compartiendo, no sé si voy a... Un pequeño retraso, Inge, de cuando usted habla y su pantalla. Hasta ahorita ya no se apareció la pantalla. Ya. Entonces, yo le recordaba que la ecuación de la frecuencia, pues es 2pi partido del periodo 1, que era lo que habíamos señalado. Entonces, viendo esta situación, nosotros aquí en el seno de 4t vamos a tener la primera frecuencia. Entonces, podemos sustituir este número 4 en esta expresión para poder encontrar el primer periodo. Entonces, lo que se va a hacer es colocar el periodo 4 en lugar de la frecuencia y podemos despejar el periodo 1. Entonces, colocamos el 4. A la hora de colocar el 4, ya podemos despejar el T1. Vamos a despejar el T1. Y pues a la hora de despejarlo, pues el T1 tomaría la posición del 4 y el 4 tomaría la posición del T1. Y esto lo podemos simplificar quedándonos un resultado como pi medios. No sé si yendo un poquito más lento va mejorando. Sí, ahí va mejor, ingeniero. Muy bien. Bueno, en el caso de la segunda frecuencia, vamos a tener ahora que la segunda frecuencia tenemos una expresión ya más grande, el cual se va a representar como 2pi. Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer para sustituir en lugar de la frecuencia. Entonces, al sustituirlo, pues nos quedaría esta expresión, pero nosotros tenemos que despejar el segundo periodo. Entonces, despejando el segundo periodo, pues el T2 tomaría la posición del 2pi que está en rojo y el 2pi tomaría la posición del periodo 2. Dividiéndolos, pues como son iguales, nos quedaría el número 1.
Entonces, ahorita vamos a hacer, dentro de un momentito, vamos a hacer la relación que existe entre los dos periodos para poder determinar la periodicidad de esta gráfica. Entonces, no sé si ya salió el 1. Sí, ya salió el 1. Gracias. Bueno, entonces, viendo la situación, vamos a relacionar el primer periodo con el segundo periodo. Si observamos en el primer resultado, nos quedó que el primer periodo era 1/2 de pi y que el segundo nos quedó 1. Entonces, a la hora de dividir estos dos, pues nos va a quedar el resultado de 1/2 de pi. Entonces, como se puede observar, este es un resultado que es una expresión irracional. Entonces, no es posible encontrar un periodo que relacione estas señales y por lo tanto, esta señal va a ser cuasi periódica. Entonces, dependiendo de la situación, vamos a poder determinar si es periódica o si es cuasi periódica. En este caso, esto sería la situación que ocurre en esta señal. Muy bien, vamos a pasar entonces a ver algún tipo de situación que nosotros podamos relacionar. Por ejemplo, en el caso de qué podemos observar en el caso del valor que sí nos quedó racional y el valor que sí nos quedó irracional. ¿Qué es lo que podría verse de diferente o qué nos podría ayudar a determinar la periodicidad en cada uno de estos? ¿Alguna idea? Si el resultado es racional. Si ustedes observan bien, es que también tiene que ver la frecuencia. Si en la frecuencia nosotros tenemos ya una expresión con pi, pues esto ya nos daría un resultado que no nos podría poder determinar la periodicidad o encontrar el periodo que relacione a las dos señales. Entonces, esto es más que todo dependiendo de la frecuencia que a nosotros nos estén dando. Esto va a ser bastante importante para poder determinar si es periódica o si es cuasi periódica. Entonces, es muy importante que podamos ir observando esto porque en la primera, si ustedes se dieron cuenta, nosotros tuvimos frecuencias que eran valores numéricos ¿cómo se llama? Que se podían determinar, pero en el segundo nosotros ya teníamos un valor que tenía un pi, y el pi es un valor que es irracional. Entonces, dependiendo del tipo de frecuencia que a nosotros nos estén dando, pues es así como nosotros vamos a poder determinar si es periódica o si es cuasi periódica. Muy bien. Estos tipos de señales que nosotros acabamos de colocar, este tipo de señales son señales continuas. ¿Por qué sé que son continuas? Pues es muy fácil determinar. Al momento de que cuando me den la señal, si tiene la estructura de esta manera, como la que voy a señalar en este momento, con paréntesis, pues esta es una señal continua. Entonces, vamos a colocarla acá, señal continua. Ahora, si la expresión me la dieran de esta manera, esta ya es una secuencia o una señal discreta. Entonces, esta es la diferencia entre las dos. Si una está en paréntesis,
pues nosotros ya reconocemos que es continua, y si está en corchete, pues nosotros ya comprendemos de que está dada de forma discreta. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora de discreta, ya lo hicimos con continua. Ahora es importante que lo miremos en la secuencia discreta. Entonces coloquemos acá. Sea la secuencia discreta dada por. Entonces, vamos a colocar ahora que la señal discreta está dada de la siguiente manera. Y va a ser igual a la exponencial elevado a i por 3j medios, perdón, i por 3 pi medios por n. Entonces, para encontrar la periodicidad, lo que vamos a utilizar es prácticamente la definición. La definición es de que x con el parámetro n va a ser igual a x con el parámetro n más n mayúscula. Que de esta manera, pues, nosotros tendríamos ya una relación con lo que nosotros teníamos en las señales continuas. Solo que en este caso, si ustedes observan en la anterior, pues nosotros partíamos de una variable t. Ahora lo que estamos utilizando es un parámetro n. Entonces, partiendo de esto, pues nosotros podemos tener lo siguiente. Si nosotros sustituimos esto en la expresión que nosotros tenemos aquí, pues esto ¿a qué sería igual? Sería igual a e elevado a la i por 3 pi medios, solo que en este caso ya sustituimos en lugar de n, ya vamos a colocar el n, el parámetro n más n mayúscula. Lo cual nosotros utilizando pues las propiedades de los exponentes, sabemos de que si nosotros tenemos exponentes que se están multiplicando, o como en el caso que nosotros tenemos acá, pues los podemos separar, perdón, que están sumando como lo que tenemos acá, los podemos separar de la siguiente manera. Como e i elevado a la 3 pi medios n multiplicado por e elevado a la i por 3 pi medios, pero con el parámetro n mayúscula. Esto es utilizando la propiedad de exponentes. O sea que en este caso lo que se hizo fue, ya que teníamos dos expresiones que estaban sumando en el exponente, pues las separamos en un producto, ya que nosotros sabemos de que entre las propiedades de los exponentes nos dice que si tenemos dos bases iguales que se están multiplicando, se copia la base y se sumarían los exponentes. Bueno, partiendo de esto, nosotros vamos a comenzar a señalar que esta igualdad se va a cumplir, y es importante que lo señalemos, que se va a cumplir cuando esta expresión es igual a 1. Entonces, es importante señalarlo que la igualdad se cumple cuando, en el caso del parámetro n, va a ser igual a 1. Entonces, si nosotros recordamos la fórmula de Euler, la voy a colocar acá para que la tengamos presente, nos señalaba que la expresión, cuando nosotros teníamos un exponencial complejo, iba a ser igual a la suma de coseno
de WT más el seno de WT. O si en el caso del exponencial complejo era negativo, iba a quedar que era coseno de WT menos seno de WT. Entonces vamos a hacer la misma situación en este caso. Vamos a partir de la exponencial compleja, ya que tenemos que es I 3pi medios, que va a ser el periodo, y t. Entonces vamos a sustituirlo en la primera expresión que tenemos acá. Entonces va a ser coseno de 3pi medios de n del periodo. Perdón, aquí le puse t, pero estamos hablando del parámetro n mayúscula, más, en el caso, si nosotros podemos observar acá, va a ser el seno de 3pi medios de n, siempre que este sea igualado a 1. Pero para que esta ecuación se cumpla, nosotros también vamos a tener, como lo hicimos en el anterior caso, aquí vamos a ponerlo acá, vamos a ver, aquí, que esto se va a cumplir cuando el coseno es igual a 1. Entonces, eso es lo que vamos a señalar acá, que se va a cumplir la igualdad siempre que el coseno de 3pi medios de n sea igual a 1. Entonces, como lo hicimos también en ese momento, si ustedes recuerdan, en el ejemplo donde utilizamos esto, si nosotros decíamos que el coseno de 3 veces el periodo 1 es igual a 1, eso que va a señalarse, que se va a repetir, porque como es una expresión sinoidal, se va a repetir en 2pi m. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que tomé acá fue la frecuencia con el periodo. Pues lo mismo vamos a hacer en este caso. Vamos a tomar la frecuencia con el parámetro n, que va a ser igualado a 2pi y m. Voy a utilizar en el caso del anterior utilicé n, pero aquí voy a utilizar m porque el parámetro es n mayúsculo. Y para que no se confunda con el n que nos entregaron acá. Entonces nosotros podemos ya utilizar la misma situación que hicimos anteriormente para despejar. Entonces, al despejar el valor n, nos va a quedar 2pi partido 3pi medios. Lo cual, pues, podemos cancelar este pi que tenemos acá. Y pues al utilizar, bueno, nosotros le llamamos aquí en Guatemala la ley de sándwich. Realmente es la ley de extremos por extremos y medios por medios. Pues se va a multiplicar el 2 por 2, que nos quedaría 4. Y el 3 por 1, que nos quedaría 3. O sea que en este caso el parámetro que nos está quedando es 4/3 de n. Pero es importante señalar que como esta secuencia es discreta, el valor de m tiene que ser un entero positivo. Y tiene que ser un valor que nos permita encontrar que n sea otro entero. Entonces, ¿qué valor tendría que ser el m de acá para que el n nos quedara entero acá? 3 o un cuarto. Exactamente. Sería 3, así como lo dijo. Entonces, aquí vamos a sustituir que m sería 3 para que n ya sería 4/3 multiplicado por 3, quedándonos como resultado que n es 4. Entonces, con esto nosotros estamos ya demostrando
que es periódica con un periodo de n es igual a 4. Bueno, hagamos lo mismo. A mí me interesaría que nuevamente ustedes lo logren hacer. Vamos a encontrar la parte periódica. Y solamente que el valor que ustedes van a representar sería 1/3 de pi de n. Vamos, muy bien, Ceci, así es. Utilizando la misma situación, pues llegaríamos a lo que está proponiendo aquí Ceci. Ella comenzó con la misma situación. Solo lo único que le hizo falta, Ceci, bueno, más que todo porque siempre lo tenemos que colocar, es la parte de la fórmula de Euler, que se colocan los cosenos, porque siempre lo tenemos que construir en nuestra exposición. ¿Alguien más terminó? Gracias. Yo ya terminé, pero no puedo mandar imágenes porque no tengo la aplicación. Yo ya En el terminé celular ahorita no el lo envío de tiene. imagen. Ajá, en el Va, celular muy no la bien. tengo. Pero me dio lo mismo. Perfecto. Muy bien. Pero, ¿usted sí utilizó la fórmula de Euler? Yo lo utilicé lo mismo que usó usted. Bueno, la fórmula de Euler. Bueno, partiendo de acá, vamos a avanzar un poquito. Ya el tiempo se nos va cortando. Y creo que le están enviando, vamos a ver. No. Vamos a partir de conocer algunas gráficas que nos van a servir antes de entrar al tema de energía y potencia. Quiero que conozcamos algunas gráficas que nos van a servir. Por ejemplo, en el caso de que tengamos una gráfica sinoidal, nosotros vamos a tener siempre, por ejemplo, seno de pi de t partidos pi de t. Entonces, tendríamos una gráfica sinoidal. Si nosotros recordamos las gráficas sinoidales, eso nosotros lo vimos en matemática. Bueno, ustedes lo vieron con su profesor a su tiempo, que tenía una forma de la siguiente manera, que teníamos una gráfica que venía de esta manera y que se iba a ir repitiendo de forma infinita. O sea, que esta era la parte en que nosotros representábamos la frecuencia. Ahora, si ustedes observan, nosotros estamos colocando que la frecuencia acá es pi. Esto significa que aquí va a representarse en valores de 1 y 2. Quiero que lo miren en GeoGebra para que nos pueda servir como visualización nada más. Vamos a colocar y, vamos, en lugar de x de t, aunque se puede sustituir como tipo función, voy a utilizar y es igual a seno, solo que en este caso se tiene que utilizar sin, de pi, vamos a ver si de pi por x, vamos a ponerlo acá, dividido pi de x. Quiero que noten cómo es el tipo de gráfico que va quedando acá. Si ustedes observan, pues en el caso de tener ya una frecuencia o
una frecuencia que tengamos establecida y que esa misma se esté dividiendo, pues la gráfica va a quedar en los enteros, es donde se va a ver que va a pasar intersecando la gráfica. Pero si ustedes observan de menos 1 y 1 es donde se logra ver la mayor intensidad. Solo voy a copiar esto para tenerlo aquí. Entonces, esto sería parte de una señal que nosotros tuviéramos acá, donde de menos 1 y 1 tenemos la máxima señal, y si ustedes se han dado cuenta, pues en las demás partes pues se va acortando la amplitud de la señal hasta hacerse lo más mínimo posible. Entonces, es importante que podamos ir viendo este tipo de señales, solo que en este caso, pues a la hora de tener esta representación, nosotros lo vamos a llamar sin de t, donde vamos a ver la mayor intensidad de menos 1 a 1. Entonces, siempre que nosotros tengamos el periodo con pi, pues los números prácticamente se van a volver números enteros. Quiero que observen qué pasaría si quitamos este dividido pi, solo para que ustedes observen. Pues ya la gráfica va a ser más uniforme. Ya es más uniforme, ya no hay crecimiento, sino ya tiene una uniformidad. Pero como tenemos una frecuencia pi, la gráfica va topando en estos valores enteros, a diferencia de cuando ya lo dividimos por este pi medios. Entonces aquí, cuando tenemos el pi medios, vamos a tener la mayor amplitud en estos valores. Entonces, es importante que vayamos conociendo las diferentes gráficas para que la vayamos observando en los demás temas. Bueno, hay otro tipo de gráfica también que les quiero comentar, la gráfica triángulo. Voy a cerrar para que no consuma más recursos. La gráfica, solamente voy a hacer un bosquejo de esta gráfica. La gráfica triángulo la vamos a representar de esta manera. Y pues vamos a tener la misma similitud de lo que nosotros tenemos en esta expresión. Entonces vamos a tener el menos 1 y 1 también van a ser partes importantes para poder observarlo. Lo voy a poner con otro color. Entonces, en todo lo que está en de menos infinito a menos 1, pues vamos a tener valores de 0, y de 1 a más infinito vamos a tener valores de 0. Pero en el caso que nosotros tenemos acá, vamos a tener la mayor amplitud igual que esta, miren. Solo que se va a representar en forma de triángulo. Así es como se representaría este tipo de expresión. Partiendo, como les digo, es importante que nosotros sepamos de que estamos partiendo de esta expresión. Si ustedes miran, la amplitud máxima acá es 1. Entonces, por eso es de que estamos partiendo de esta misma gráfica. Ahora, otra gráfica que nosotros tendríamos para poder observar acá es una gráfica que vamos a denominar como gráfica de cajón. Los que están estudiando electrónica, pues ya han podido ver, si han trabajado con ¿cómo se llama? Con osciloscopios, este tipo de gráficas. Vamos a ver. Yo recuerdo que hay algunos que son de electrónica. No sé si han visto estas gráficas de cajón, jóvenes. Yo creo, la verdad no Pues, recuerdo, Inge. No, pero si han visto, han trabajado con osciloscopios. Sí. Sí, soy solo una vez.
Entonces, pues ahí es donde nosotros podemos observar este tipo de gráficas. Tal vez ahorita lo van a relacionar. Aquí la diferencia entre el gráfico de cajón es que nosotros llegaríamos hasta -1/2 y 1/2. Entonces, la gráfica de aquí va a ser 0. Aquí vamos a tener esto 0. Solo lo voy a poner aquí abajito. Y aquí también vamos a tener 0. Pero en estos valores que tenemos acá, vamos a tener lo más alto, que es el cajón 1. Entonces, así es como se va representando este tipo de gráfica de cajón. En 1 es donde vamos a tener la altura máxima. Bueno, prosigamos. También vamos a tener una gráfica, siempre estamos haciendo la relación de las gráficas. A este le vamos a llamar escalón unitario, que va a ser representado por el mu de t. Entonces, observemos cómo va a ser este tipo de gráfica. Vamos a tener, voy a apuntar este punto 0 acá. Y pues la gráfica del escalón unitario, pues en lo que no sea en los valores negativos, pues va a estar en 0. Y en los valores positivos va a estar en 1. Así es como se representa el escalón unitario. Por último, vamos a tener la delta de Dirac. La delta de Dirac va a ser representado con una letra griega, que es delta, por eso de que se va a considerar como delta de Dirac. Vamos a colocarlo acá. Y pues para una función generalizada, vamos a tener el siguiente esquema. Vamos a poner siempre nuestra gráfica para que vayamos observando cómo nos queda esto. Siempre vamos a tener una expresión acá. Aquí va a ser nuevamente 0 en todos estos valores que nosotros tenemos acá. Solamente acá en 0 esto va a tender hasta infinito. Entonces, por eso es de que nosotros vamos a decir siempre que el área, que todos los valores van a ser 0, pero en 0 va a ser infinito. Entonces, nosotros definimos que la integral de la delta de Dirac, solo vamos a colocar la delta como es, va a tener ¿cómo se llama? Un área de 1. Bueno, miremos esto, vamos a ver esto en la parte de discreta, como les estaba comentando. En la expresión nosotros vamos a tener, por ejemplo, el parámetro. Disculpe, Nosotros, ¿sí? ¿podría regresarse un momento a la página anterior, por favor? Gracias. ¿A la delta? Sí, ahí es que terminó y cambió de escribir. Ah, muy bien. Como un poco atrasado todavía, entonces. Ah, perdón siempre por la situación. ¿Ya? Sí, gracias. Bueno, entonces, como les estaba comentando, en la señal discreta,
nosotros utilizamos una variable t, pero perdón, en la variable, en la señal continua nosotros utilizamos una variable t, pero en la señal discreta nosotros ya reemplazamos la variable t para un parámetro n. Entonces ahí es donde nosotros hacemos la diferencia cuando es discreta y cuando es continuo. Entonces, viendo la gráfica, por ejemplo, esta que nosotros teníamos, de la delta de Dirac, ya no se va a representar aquí como delta de Dirac, sino que en este caso la expresión se diría como de Kronecker, así es que se señalaría en discreta, Kronecker. Pues vamos a tener la siguiente expresión. Miremos cómo sería la gráfica para este caso. Solo vamos a ¿cómo se llama? A ponerlo con color negro. Entonces, esta gráfica va a tener en los puntos, en puntos específicos, 0. Como aquí ya no estamos hablando de, como lo hacíamos en el anterior caso, de rectas, sino estamos hablando de una expresión ya discreta. Y pues acá llegaría hasta 1, ¿verdad? Entonces, así sería como se representaría este tipo de gráfica de forma discreta. Bueno, si nosotros recordamos, hay definiciones que nosotros tenemos acerca de energía y potencia. En el caso de la energía, se define como la capacidad de realizar un trabajo. Eso es se definían de esa manera en física. Pero en teoría de señales, el concepto de energía se va a normalizar. Va a ser una normalizada E de una señal continua. O sea que en este caso, por eso es de que es importante, es una normalizada E, que la vamos a colocar acá, permítanme un momentito. E de una señal continua, la cual va a estar dada de las integrales. Aquí vamos a utilizar las integrales de menos infinito hasta infinito, solo que en este caso vamos a utilizarlo como del módulo al cuadrado. Esto va a ser la integral de menos infinito a infinito del módulo al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, y prácticamente lo que nos va a quedar acá es que la energía va a ser de menos infinito a infinito, y el módulo que va a ser x de t va a estar elevado al cuadrado. Entonces, esta es la definición de la parte de la energía. Prácticamente vamos a tener este tipo de escritura. Ahora, si nosotros utilizamos el límite, en este caso, el límite que tiende a infinito, donde el periodo tiende a infinito, entonces en este caso va a ser evaluada la integral ahora del periodo partido 2 menos el periodo partido 2 hasta el periodo partido 2, siempre del módulo. Entonces es importante que nosotros vayamos comprendiendo esta situación. Pues si es normal va a ser de menos infinito a más infinito, pero si ya le colocamos el límite cuando el periodo tiende a infinito, vamos a tener una integral del periodo partido 2 hasta el negativo, hasta el periodo partido 2 positivo del módulo al cuadrado. Ahora en el caso de la potencia,
si nosotros recordamos el concepto, la potencia es la capacidad de producir o consumir energía en determinado intervalo de tiempo. Entonces, se va a utilizar de la misma manera en este tema de teoría de señales. Solo que en este caso, pues vamos a utilizar siempre la parte normalizada, donde vamos a utilizar, vamos a ver, potencia. La parte normalizada que vamos a llamar como P mayúscula. Y esto va a ser igual a el límite cuando el periodo tienda a infinito. Siempre vamos a utilizar esta parte de menos t partido 2 hasta t partido 2 del módulo también al cuadrado. Pero en este caso, como aquí necesitamos representarlo esto de una manera un poco diferente, entonces lo que vamos a hacer, ya que nosotros tenemos prácticamente 2 periodos acá, vamos a... perdón, aquí hizo falta algo. No lo había colocado. El límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 partido t. Si no sería igual a la energía. Aquí en la energía no tenemos esta parte, pero la potencia es el límite cuando el periodo tiende a infinito de 1 partido t de la integral definida desde menos el periodo medios hasta el periodo medios del módulo al cuadrado. Solo que aquí no puse tampoco la barrita para cerrar. Vamos a ver, aquí está. Entonces, esta es la definición de la potencia. Ahora, en el caso de lo que les estaba comentando, nosotros lo podemos representar de esta manera, ya que vamos a tener dos veces el periodo. Entonces, va a ser 1 partido 2 veces el periodo. Ya sustituiríamos acá desde menos t hasta t del módulo al cuadrado. Otra vez se me olvidó la barrita. Entonces, estas son las formas en que se van a representar la energía y la potencia. Entonces, algo que es importante es que señalar que una señal continua o una señal que sea de energía, que sea continua, la integral que nosotros tenemos acá debe tener una solución finita. ¿Qué significa esto? Que esté desde 0 hasta más infinito. Entonces, cuando la señal es de energía, la potencia es 0. O sea, cuando tenemos una energía que sea finita, la potencia va a ser 0. Pero si tenemos que la potencia, en el caso de acá, es finita, la energía va a ser 0. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos presente. Perdón, va a ser infinito. Entonces, cuando nosotros tengamos una energía que sea finita, que esté entre 0 hasta infinito, la potencia va a ser 0. Pero en el caso de la potencia, cuando la potencia es finita, o sea, que esté entre 0 e infinito, la señal de la energía va a ser infinita. Es importante que tengamos estos dos conceptos bastante claros. Y por favor, si podemos anotarlo para lo que vamos a ver más adelante. Ahora, siempre de la misma situación, toda la señal periódica, en el caso de una potencia y una energía infinita, el intervalo siempre va a estar dado por el P, por el T que se está hablando sobre el periodo. Ahora, en el caso del tiempo discreto, las definiciones van a ser análogas. En este caso, la energía, y aquí ya no utilizaríamos integrales,
sino que lo que utilizaríamos acá serían sumatorias. Esto lo vamos a ver, que creo que se había... Ahí está. Por ejemplo, en el caso de la energía que nosotros tenemos acá, para una señal discreta, nosotros no podríamos hablar de integrales, sino que tendríamos que hablar de sumatorias. Entonces, ya tendría que ser normalizado. Solo voy a bajar un poquito esto porque no va a caber aquí para la escritura. La energía en este caso va a ser la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de siempre el parámetro elevado al cuadrado. Y en el caso de la potencia ya normalizada para una señal discreta, sería el límite cuando el parámetro n tiende a infinito, solo que aquí lo que nosotros utilizaríamos sería 1 partido 2n más 1 de la sumatoria de n igual a menos el parámetro n mayúscula hasta el parámetro n mayúscula de la señal elevada al cuadrado. Entonces, esto sería la situación que sucedería para la expresión discreta. Entonces, lo mismo sería de la secuencia, por ejemplo, si la energía está de 0 a infinito, o sea, que es infinito, que es finito, perdón, va a converger en este caso. Entonces, la secuencia en este caso nos va a señalar que la potencia sería igual a 0. Y lo mismo que en el caso de la discreta. En el caso de la continua, si una secuencia discreta tiene una potencia que es finita, ya que la tenemos de esta manera, entonces la energía va a tender a infinito. Entonces, miremos qué sucedería en un ejemplo. Vamos a partir de una señal. Por ejemplo, tenemos una señal x de t es igual a e